¿Qué tan importantes son los hábitos en nuestra vida? ¿Qué tan determinantes son en nuestras consecuencias y en nuestra existencia en general? Hoy quiero hablar acerca de los hábitos, de su importancia y de cómo si prestamos más atención a estas cosas que hacemos de forma cotidiana, podemos llegar a transformar toda nuestra existencia y la forma en que interpretamos y vivimos esta vida. Para iniciar, definamos qué es un hábito. Según la RAE, un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Básicamente, un hábito es un acto que hacemos de forma cotidiana sin razonar mucho, es algo más natural y algo precisamente como lo menciona aquí, instintivo. No pensamos mucho a la hora de hacerlo, sino simplemente lo realizamos y ya. Ahora, ¿cómo se puede formar un hábito? Teniendo en cuenta esta definición, podríamos decir que un hábito se forma tomando una acción y haciéndola natural en nuestra existencia, o sea, repitiéndola de forma constante, haciendo exactamente lo mismo, hasta que llega un punto en donde no razonamos mucho, sino simplemente lo hacemos. Pero ¿por qué este boom de los hábitos? ¿Por qué actualmente escuchamos tanto de los hábitos y también por qué son tan importantes? Los hábitos son como pequeños ladrillos que todos los días llevamos a un mismo lugar. Si todos los días llevamos un mismo ladrillo, en algún momento lograremos construir un muro o tener una pila de ladrillos. Entonces, aquí está la importancia. Los hábitos son estos actos que nos construyen como personas, ya que nos definen como personas. Cuando hablamos de hábitos podemos ver cosas como lavarnos los dientes, bañarnos, absolutamente todo lo que hacemos, ir a nuestro trabajo, tomar un autobús, saludar a las personas, todo esto son hábitos que tenemos. No necesariamente son esas rutinas que conocemos actualmente como de leer, meditar, escribir, que también, y ya hablaremos de ello, sino quiero que comprendamos el hábito como desde este punto de que son cosas naturales en nuestra existencia. Son cosas que ya hacen parte de nosotros y que nos definen como seres humanos. Cuando digo nos definen, me refiero a dos aspectos principales. Nos definen como seres humanos a largo plazo porque estas cosas repetidas nos llevan a una consecuencia o a un resultado del cual ya hablaremos. Y por el otro lado, en el corto plazo, cuando elegimos hacer o no hacer algo, estamos eligiendo ser o no ser otra cosa, ya que nuestra existencia está atada a con lo que nos identificamos y a lo que hacemos con esto que nos identificamos. Si quieres comprender mejor esto, te dejo una serie de videos donde hablo acerca de quiénes somos y también de la identidad. Pero volvamos al punto de los hábitos nos definen. Para comprender mejor esto, quiero utilizar el ejemplo de una carrera universitaria. El fin de una carrera universitaria es hacernos expertos en cierta área y esa área convertirlo en nuestra profesión, tanto para ganar dinero como para aportar a otros. O bueno, esa es la idea central de una carrera universitaria. Entonces, ¿qué sistema usan? Ellos quieren conseguir este fin de que tú te conviertas en experto en un área. Primero tienen ese fin. Tú cuando quieres estudiar una carrera tienes claro el fin que quieres conseguir y es volverte experto en esto. Y el camino son estos hábitos. Entonces iniciamos por tener un fin concreto que es volverme experto en algo. Para yo volverme experto en algo tengo que conocer todas estas áreas del conocimiento. Entonces nazco desde el punto de que quiero ser experto y me voy yendo a qué necesito aprender. Esto mismo deberíamos hacer con nuestros hábitos, definir qué virtudes quiero desarrollar y así también definir nuestros hábitos. Normalmente lo que hacemos es al revés, nosotros hacemos las cosas y miramos hacia dónde nos conducen, nos dejamos llevar por nuestro destino. En el video de hacernos responsables de nuestros actos mencionaba este punto. A veces nos convertimos en extranjeros de nuestra vida. ¿En qué sentido? En que dejamos a la deriva las decisiones que tomamos y tomamos acciones de forma inconsciente y luego cuando nos damos cuenta llegamos a un punto el cual no deseábamos realmente. Cuando me refiero a vivir como extranjeros, es como si estuviésemos fuese de nosotros y nos estuviéramos viendo a nosotros actuar. El ejemplo que les ponía, este es mi cuerpo y esta soy yo viendo cómo mi cuerpo toma decisiones solas. Algo así es lo que sucede cuando no tenemos el control, o bueno, no diría el control porque el control es una falsa ilusión, sino cuando no tenemos la conciencia de lo que estamos realizando. Paul Sartre nos dice que el humano es distinto al animal, entre otras cosas, porque tiene la capacidad de decidir, y esto nos da libertad.
Sin embargo, estas decisiones no las hacemos conscientemente, sino de forma automática o condicionadas por otros, lo que nos lleva a concluir que la libertad humana se ha perdido de alguna forma por estas otras decisiones que tomamos sin ser conscientes. De allí radica la importancia de los hábitos. También podemos citar a Nietzsche cuando nos dice en el Gaia Ciencia que si un demonio o un ente en sí te dijera que tienes que repetir tu vida de forma eterna tal cual como la has vivido, ¿estarías conforme con ello o te pondrías demasiado consternado y triste por lo mismo? Esto nos lleva a comprender que si nosotros, por ejemplo, tuviésemos esta revelación de que tenemos que repetir estas cosas que hacemos de forma diaria por la eternidad, ¿estaríamos conformes con eso? ¿Nos llenaría de alegría eso? ¿O por el contrario, tendríamos desasosiego? Comprendiendo la importancia de los hábitos, ahora vayámonos a cómo podemos utilizar esta información para conseguir esas virtudes que deseamos alcanzar. Lo primero sería comprender qué es un hábito. Estudiar a profundidad el comportamiento humano podría ayudarnos mucho, ya que sabríamos cómo esto determina nuestro rumbo. Lo que te dije anteriormente es un pequeño abrebocas de todo lo que tú puedes investigar acerca del tema. En mi canal comparto acerca de ello un poco, sin embargo te invito a que leas libros donde hablen de ese tema. Puedes indagar en la filosofía quienes hablan del cotidiano y cómo el cotidiano impacta en nosotros. También en psicología puedes ver estos puntos. Conocer esto hará por un lado comprender qué hábitos son los que yo deseo desarrollar y qué hábitos no. No considero que hayan hábitos buenos o hábitos malos, sino que hay enfoques distintos y destinos diferentes. Tú puedes tener un destino específico y yo puedo tener un destino específico y nuestros hábitos serán distintos porque lo que queremos alcanzar es diferente. Volviendo al ejemplo de las carreras, sería muy distinto si tú vas a estudiar Derecho, así vas a estudiar Medicina, las áreas, las asignaturas y el enfoque que tendrías. Si bien sí, pueden compartir algunos aspectos, como te digo, el enfoque sería muy diferente. Ninguna de las dos carreras son malas, sin embargo, tienen destinos diferentes. Por lo que educarnos en este punto sería muy importante, ya que queda a tu criterio definir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene en relación a lo que quieres alcanzar. Como segundo punto, debemos hacer una auditoría de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Debemos comprender en qué punto estamos, qué estamos realizando con nuestras vidas. Para esto, lo que te recomiendo es que escribas las cosas que haces durante tu día, lo más que puedas, lo más detallado que puedas hacer, y esto hacerlo durante 5 días. Luego lo dividiremos en 2. Las cosas que están fijas en tu vida, que están por defecto, cosas como el estudio, el trabajo o diferentes actividades que tienes fijas en tu rutina, y las que son cambiantes, las que varían según el día en el que te encuentres. Luego analizarás el impacto que estas tienen en tu vida. Vas a ver cuánto tiempo te lleva cada una, hacia dónde te conducen y si te es posible durante algunos meses analiza hacia dónde te llevan. Esto es muy interesante porque cuando empezamos a analizar, cuando yo hice este ejercicio, me di cuenta de que la mayoría de cosas que yo realizaba, primero no tenían una misión en concreta, no tenían un propósito en concreto y por otro lado no iban alineadas con esas virtudes que yo quería desarrollar. Luego de comprender los hábitos que tienes en tu vida, vamos a pasar a construir los que tú deseas. Para esto usaremos lo que te comenté anteriormente. Inicialmente definirás qué es lo que tú quieres conseguir, qué virtudes, qué habilidades, en qué persona te quieres convertir, qué identidad deseas desarrollar. Y luego lo que harás es buscar hábitos que te lleven hacia esa identidad. Te voy a poner un ejemplo mío. Hace aproximadamente 2 años no era una persona que leyera mucho, si bien sí me gustaba estudiar, no lo hacía de forma tan consciente o tan constante, hasta que comprendí la importancia del desarrollo intelectual. En este momento lo que hice fue definir qué quería yo realizar, en qué me quería convertir, por decirlo de alguna forma, de qué forma quería pensar, cómo me quería expresar. Entonces, teniendo ya claro que yo quería conocer un poco más, desarrollarme intelectualmente muchísimo más, luego lo que hice fue ver qué hábitos yo debía desarrollar, no solo desde leer, sino desde la forma en que pensaba, las preguntas que me hacía, en primer lugar, hacerme preguntas. Y así fue como poco a poco fui implementando hábitos como por ejemplo la escritura, que fue uno de los principales. Cuando yo menciono la escritura es porque es una forma de llevar el pensamiento a algo tangible, a algo que literalmente puedes tocar, ya que en mi caso yo escribo en papel. Entonces con la escritura empecé a implementar la reflexión y con la reflexión al hacerme preguntas empecé a buscar información.
Otro de los hábitos que adquirí es leer, pero leer de una forma consciente. Así lea novelas, lo que hago es analizar el pensamiento psicológico del personaje. Esto puede sonar un poco rayado y evidentemente hay novelas que leo de una forma más relajada, sin embargo siempre tengo este componente analítico. El análisis es algo que yo no tenía en mi vida y que empecé con la práctica a desarrollar, ya que es una virtud que yo quería tener análisis para con esto mismo poder construir y crear diferentes aspectos en mi vida, como este video, como talleres, y con esa virtud que ya no solo es propia, sino que puedo compartir con otros, empecé a desarrollar demás virtudes que me apoyaban en ese desarrollo intelectual. Esto yéndonos a un área muy académica, que si bien yo esto académico lo aplico en mi trabajo y en estos videos, también lo utilizo a la hora de desarrollar habilidades, tanto motrices como también lo que hago de forma virtual. Entonces defino qué habilidad deseo desarrollar y luego la desgloso. En próximos videos compartiré más a profundidad cómo es que yo estudio, cuál es mi método de estudio, ya que yo estudio de forma autodidacta y que si bien sí, yo me apoyo en cursos, considero que al estudiar de forma autodidacta no me quedo solo con esta información del curso, sino que trato de amplificar mi conocimiento buscando en diversas fuentes. Para finalizar, quiero sacar los hábitos un poco del lado estético. Actualmente lo podemos ver muy así, porque sí, los procesos son muy bellos. Sin embargo, vayámonos a la funcionalidad de los hábitos. Comprende que un hábito debe ser funcional. Si un hábito no es funcional, no nos sirve. Hay aspectos en la vida que son estéticos y son importantes. Y yo amo la estética y me parece algo muy importante la belleza de la vida. Y cuando hablo de estética no me refiero a maquillaje, a moda, sino a estética en la naturaleza, en la virtud humana, bueno, en diferentes aspectos que ya ustedes han escuchado en mis videos. Sin embargo, a la hora de comprender un hábito que nos va a ayudar a formar una virtud, debemos sacarlo de allí, debemos llevarlo hacia el lado funcional, ya sea en el intelecto, en lo motriz o en diferentes aspectos de nuestra vida. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión y nos vemos en próximas reflexiones.